En los últimos días ha sonado con mucha fuerza el fichaje de Rashford por el FC Barcelona. Por ello, hoy en el Rincón de la Afición nos preguntamos cómo encaja Rashford en el conjunto blaugrana. Pues para presentar esta nueva sección me acompañan, como siempre, los mejores expertos Pablo Almohaya, Daniel Sánchez y Daniel Borrero. ¿Qué tal estáis? Hoy facilitamos el trabajo a Deco. Con muchas ganas de analizar este posible fichaje. Laporta, aquí estamos. Aquí estamos, se lo decimos a Laporta. Primero vamos a explicar lo que va a ir la sección, vamos a explicar un poco cómo encaja Rashford en el FC Barcelona, estableceremos un contexto sobre los rumores que han ido viniendo estos días, también hablaremos de cómo encaja realmente en el esquema de Hansi Flick y por último vaticinaremos si pensamos que finalmente va a acabar en el Barça o si no lo creemos y unas cifras que le podemos asociar. En este caso, los rumores recientes que han llegado han sido de Fabrizio Romano, Mateo Moreto y Tony Juan Martí, que hablan de que el United insiste en una cláusula de 40 millones de euros por el jugador, pero el Barça opta más por una cesión con opción de compra. No sé cómo lo veis, ¿qué creéis que podría adoptar el Barça? 40 kilos por Rashford actualmente me parece mucho precio, ¿eh? Además, si nadie se ha presentado ya a pagarlos, es... Sí, es que ahora mismo está un poco devaluado, yo creo. Creo que comenzó mejor en el Vila, pero ahora ha vuelto a un nivel más bajo. Un traspaso por esa cifra es inasumible para el Barça. Y hemos estado mirando las cifras de su sueldo, se habla de 20 millones brutos, que es una barra basada. Y yo creo que una cesión con opción de compra, que es esta nueva fórmula que ha surgido en el nuevo fútbol, es lo adecuado, porque si hace un buen año te garantizas poder ficharle y acudir a él. Pues continuamos con la situación actual. Tenemos que Amorim llegó en invierno y desde ese momento Rashford no ha contado con oportunidades. Fue descartado, le mandaron a la grada y tuvo que irse con Unai Emery al Aston Villa, donde no le ha ido nada mal. Ha tenido 4 goles y 5 asistencias en 17 partidos jugados. No sé qué pensáis de su temporada. La verdad que a mí me ha gustado mucho, sobre todo en Champions. Sí, yo comentaba antes que creo que empezó mejor en el Vila, ¿no? Que de lo que ha acabado al final. Creo que de esa camada de cesiones que han llegado, la mejor ha sido Asensio. Sí, yo creo que Asensio, además se entendían muy bien. Tengo aquí apuntado que contra el Brighton Rashford metió un gol, contra el Chelsea 2 asistencias, las 2 Asensio, y contra el PSG casi mete el gol ganador y dio una asistencia buenísima. Y hemos visto que en este caso en el Villa ha jugado más de extremo izquierdo en vez de punta por esos perfiles de John Duran y Oli Watkins. Sí, pero Unai Emery también la ha probado de punta. Sí. Y yo los partidos que he visto de esta temporada del Aston Villa me gustó mucho especialmente Marcus Rashford en 2, sobre todo contra el City, que dio un gol, o sea, marcó un gol y dio un poste, y en el partido frente al PSG, en esa vuelta en la que casi lo consiguen hacer los chicos de Unai Emery, en la que Marcus Rashford también tuvo una gran actuación con una asistencia. Así que yo, de cara al año que viene, me parece muy interesante para verle en el Barça también en esa posición de punta, porque Lewandowski sí que es cierto que suma un año más, sí que es cierto que tienes a Ferran, pero si no solo puede jugar de lateral, de extremo izquierdo, sino también en la punta, pues te va a dar mucha más variedad. Asumiendo que va a ser una cesión, me parece que es positivo para el FC Barcelona. Sin embargo, ahora profundizaremos porque tengo serias dudas con la posición en la que podría jugar en el conjunto catalán. Yo es que creo que fuera de lo que le hemos visto a Rashford, el partido contra el PSG me parece una muestra de su talento. La asistencia que da es una jugada magnífica, y si no fuese por Donnarumma tendríamos uno de los goles de la temporada que hubiese metido al Aston Villa. No sabemos si hubiese llegado a la final o hasta dónde hubiese llegado. Pero para mí en esa posición de punta no me parece un estilo tan Barça, porque creo que no es un delantero tan referencial como puede serlo Lewandowski o incluso Ferran cuando ha tenido que suplir al polaco. Es un delantero mucho más físico, que va muy bien al espacio, que puede ser un recurso muy interesante. Y en el Manchester United veíamos que en esas ocasiones, en la salida de balón, David De Gea muchas veces era el lanzador para que Rashford fuese esa referencia en el juego aéreo. Sí. No, es que no es un jugador de enlace, no es un jugador que pueda bajarte la pelota, y ni siquiera me gusta a mí en la forma de la presión. Me parece que es un delantero, en este caso un extremo, que es como lo está probando Emery, que necesita espacio. No es un delantero que en espacios reducidos pueda hacer grandes cosas, que es lo que necesita el Barcelona, y en este caso me parece que sí que hace Lewandowski como titular. Y como hablaba Dani, la cuestión central del vídeo, que es a lo que vamos, es qué puede aportarle al Barça, porque Rafinha hemos visto una temporada escandalosa del jugador brasileño, que a ver quién le quita de ahí. Si llega Rashford, entendemos que Lamine Yamal es inamovible, que Lewandowski podría tener una rotación con el jugador inglés, pero yo creo que la posición sería la de Rafinha y quizás un jugador más de rotación. Yo creo que Hansi Flick es un experto en potenciar a los extremos. Ya hemos visto a Lamine y a Rafinha, ya vimos en su día a Coman y a Gnabry. Yo creo que puede hacer eso. ¿Va a ser Marcus Rashford titular en el FC Barcelona? Hombre, pues seguramente no, porque tiene seguramente 2 de los mejores extremos del mundo. Entonces yo creo que puede aportar mucho en esas segundas partes o en esos partidos en los que con su velocidad y su desborde puede aportar mucho de cara a gol. De todas formas, de delantero tiene muy buen juego de espaldas, creo que ese es un aspecto positivo. A mí sí me gusta más. A mí también. Yo creo que además en un Barça que ha pasado tanto de una circulación lenta como era con Xavi, de muchos toques en los que no era tan vertical, a un Barça que se basa en plena verticalidad, en jugar un poco más a la contra, replegarse en algunas ocasiones cuando le atacan mucho, o sea, sabemos todos que tiene la línea, pero cuando consigue replegarse como en partidos contra el Bayern
y luego atacar a las espaldas, es que Rashford puede ser crucial. Sobre todo por una cuestión de variar en los partidos, creo que eso es muy importante. Cambiar el sistema, o no el sistema, pero sí el estilo, algo más directo, digamos, creo que puede ser muy interesante. Poniendo ejemplos, un partido de Champions donde necesites romper el partido, lo acabas de decir, partidos más rápidos, partidos de mayor profundidad, me parece que Rashford es positivo. Ahora, en un FC Barcelona que va a jugar muchísimos partidos, estamos viendo esta temporada donde arrolla al rival, donde no para de estar en campo contrario, para mí Rashford no es el futbolista como punta que necesita el FC Barcelona. Para mí yo lo oriento más también a la banda, porque justo ese trabajo que puede hacer con Alejandro Valde, que en este Barça se queda toda la banda para él, y Rashford se quedaría un poco más centrado apoyando a Lewandowski en esos cuadrados, yo creo que es donde más puede aportar el equipo. Y que personalmente creo que Flick es el entrenador que puede hacer un lavado de cara a la carrera de Rashford y desde luego catapultarlo. Es que además Rashford tiene un golpeo de balón increíble, ha hecho muchísimas cifras con el Manchester United, ya lo hablaremos luego para que los aficionados culés que no conozcan tanto a Rashford puedan conocerlo. Tengo apuntado también que el FC Barcelona es el sexto equipo de toda Europa en el que más goles meten los suplentes. Y eso habla muy bien de Flick y de la posible labor que puede tener Marcus Rashford. Y no solo los suplentes, sino que ha metido 102 goles esta temporada, que me parece una barbaridad. Y yo creo que con Marcus Rashford se puede potenciar aún más. Es que, de hecho, en la temporada en la que a todos nos deslumbró, en la 22-23, metió 30 goles, que son números de absoluto crack. Y 12 asistencias, que también está muy bien. Y quería destacar que Marcus Rashford sí es cierto que en estas últimas temporadas no ha estado muy fino, pero hasta marzo ha seguido contando para la selección inglesa, que tiene bastante mérito. En esta última convocatoria, ya con Tuchel, no ha estado, pero ha seguido hasta este año. Entonces, para los aficionados que no conozcan a Marcus Rashford, vamos a hacer un repaso breve de su carrera, de sus mejores momentos y de sus cualidades para que sepan lo que puede aportar al Barça. Tenemos aquí apuntado que en la temporada 2021 metió 21 goles y dio 12 asistencias. Increíble. En la siguiente, 2022-2023, 29 goles y 9 asistencias con un United que quedó tercero en Premier, que ganó la Carabao Cup, que llegó a semifinales de FA Cup y que eliminó al Barça en una eliminatoria de Europa League en octavos de final. En FA Cup fue finalista, que eso lo estuve viendo justamente, lo digo por eso. Pero sí, esa temporada justamente jugó de punta, que fue el mejor nivel del inglés. Al final fue la temporada en la que nos deslumbró a todos, la 22-23. Sin embargo, recuerdo una eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, no sé si fue en el año 2019. Hace un partidazo con Lukaku, consiguen remontar en el Parque de los Príncipes y creo que ha sido su gran actuación en Europa. Precisamente ese papel con el FC Barcelona que tuvo en la temporada en la que eliminó al conjunto catalán de Europa League, me parece que puede hacernos ver que Marcus Rashford puede ser una pieza importante dentro del Barça. Pero fíjate que en esa época más joven, porque ya son 27 años, dejaba atisbos de jugar con mucha personalidad, porque yo recuerdo que metió el penalti para clasificar al United, me quiere sonar a mí. Sí, lo metió. Pues creo que se ha quedado un poco corto, evidentemente, porque el potencial era inmenso. Los que le colocamos de extremo, que somos varios, y creo que todos tendríamos claro que a lo mejor esa posición de extremo sería más positiva que la de punta. Hay que mirar a los datos, habéis dicho 30 goles y 9 asistencias en la 22-23. Rafinha, porque quiero hablar de este argumento de Flick, de cómo puede mejorarlo. Rafinha, su tercera mejor temporada, segunda mejor temporada, sin contar esta, marcó 10 goles y dio 12 asistencias. En esta, ¿cuánto ha hecho Rafinha? ¿Cuántas contribuciones? Son más de 60 contribuciones. Es una brutalidad. Creo que Flick lo puede reconvertir y como consiga un buen nivel de Rashford, mucho cuidado. Y que la temporada es muy larga. Al final el Barça ha tenido hasta un poco de suerte. Obviamente los preparadores físicos han estado ahí para ello, pero Rafinha no ha sufrido ni un resfriado mínimo que le haya dejado fuera del equipo para que le suplan, porque Ansu Fati estaba desaparecido, no podía participar, Pau Víctor no aportaba lo que se necesitaba y Ferran en banda, a Flick yo creo que no le terminaba de convencer, siempre le veía con esa posición de 9. Respecto a lo que decía Pablo, a mí me gusta mucho más Rashford como extremo izquierdo, pero yo en el Barça le veo un poco más de hueco en esa punta de ataque, que de hecho Unai Emery lo ha utilizado bastante. He visto que en los últimos años ha jugado un 18% de sus partidos como 9, así que yo creo que tiene más hueco ahí, pero obviamente mucho mejor que el extremo izquierdo. Claro, el argumento que utilizaba era, ¿puede jugar como punta en el FC Barcelona? Sí. Me parece que, sin embargo, se van a dar circunstancias dentro de los partidos o en diferentes fases de la temporada donde el Barcelona tenga esa presión ofensiva y estar en el campo rival, que para mí Rashford no puede realizar la función que realiza Lewandowski. Entiendo. Y es ahí a mí donde no me encaja y es el punto negativo que vería. Pues vamos a terminar, os voy a hacer una pequeña pregunta y es si creéis que se va a hacer el fichaje primero. ¿Todos creéis que sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene buena pinta, sí. Y además yo creo que va a aportar mucho al FC Barcelona. Entonces le damos nuestro visto bueno y para finalizar el vídeo, las cifras que creemos que va a conseguir Marcus Rashford. Quiero que os mojéis. Yo son 12 goles y 5 asistencias. Vendremos aquí el año que viene y veremos primero si se ha fichado a Rashford y luego si hemos acertado. Tenemos un precedente con Alexander Sörloth en el Atlético de Madrid donde alcanza casi los 20 goles. Sin embargo, pienso que se va a quedar por ahí y creo que hará más asistencias que goles. Fijaos lo que digo. Pero ¿y creéis que puede...? Ahora terminamos contigo y conmigo. ¿Creéis que van a terminar fichando el FC Barcelona si hay una cesión con opción de compra? Sí.
Depende cómo rinda. Es que es complicado ahora mismo. Creo que de alguna manera se están saneando las cuentas en el club catalán y van a poder asumir un precio de compra que supongo que no sea tan elevado como para llegar a los 40 millones que no quieren pagar. El tema es, si rinde en el Fútbol Club Barcelona tras esta cesión, el precio no va a bajar. Claro. De esos 40 Claro, millones. eso sí, Entonces, una vez que Pues se bueno, firma, la no cesión cambia con el opción de precio. compra. Claro. Continuamos con tus Yo quería cifras. destacar que es que han salido otros dos nombres en el Fútbol Club Barcelona que son Jadon Sancho. Lo hemos hablado aquí antes, no nos encaja mucho, pero el Nacional catalán ha dicho que seguramente no llegue porque a Flick no le gusta. Yo creo que aquí tampoco lo bancamos. Que me No lo yo banco no. mucho, yo no creo que sea la posición para el Barça, la que tiene Rashford. Y otro de los nombres que ha salido es Luis Díaz, que este año se ha salido con el Liverpool, pero es que tiene una cláusula, o sea, el Liverpool pide 80 millones, que para un jugador suplente me parece excesivo. No Claro, tiene sentido. y Luis Díaz siempre ha hablado de que quería jugar en el Barça, de que es su sueño, su padre lo ha declarado muchas veces, pero yo creo que 80 millones para ser una competencia de Rafinha es que no, Sin embargo, no hay sentido. da unos años a que Rafinha tenga más edad y no haga los números y Luis Díaz, ¡buah! Pero es un fíjate futbolista brutal. que Luis Díaz tampoco hace esas cifras que ha hecho Rafinha. Eso yo lo veo un problema en un equipo como Pero el claro, hace es que, en las el, cifras de Rafinha, es que en el Barça de Flick, a ver si las repite. No, bueno, claro, lo digo en el tema suplir, lo que al final en el Liverpool incluso se le ha pedido hacer más. Y hablando de cifras, Yo me voy a mojar, yo creo que va a meter 10 goles. Y como punta, yo creo que le van a poner de delantero. Es mi pedrada del vídeo. y para finalizar, yo creo que también va a meter 10 goles. Le he puesto 5 asistencias porque es un jugador que también trabaja mucho en esa faceta. Y bueno, poco más que decir. Yo creo que todos bancamos el fichaje de Rashford. Esperemos que se haga por el bien de la liga, por ver nuevos jugadores Claro. y distintas historias. Y esperemos que os haya gustado el vídeo.